Muy buenas tardes, saludos a todos de parte del equipo de Inesetec. Les habla el ingeniero Bartolomé Tavera. Bueno, saludo a todos los colegas asistentes que están por acá. Yo creo que ya casi somos 50 personas. Pueden ir confirmando que tienen audio y video. Deben estar viendo ahora nuestra página web y pueden escribir desde donde se encuentran conectados y con mucho gusto los iremos saludando, ¿ok? En el panel de preguntas que tienen aquí al lado en la barra de GoToWebinar. Voy a encender un segundo la cámara solamente para saludar. Mm, a ver, vamos a esperar a que cargue. Ahí está. Saludos a todos de Barcelona, desde aquí en Cataluña, España. Y bueno, este tema del webinar de hoy bastante interesante y aprovecho la oportunidad ya que están, bueno, conectándose más personas en estos, creo que saludé, se han conectado como 10 más, 11 más, ¿no? Para invitarlos a los próximos seminarios web. Véanlo aquí. Si entran a la página web, pueden ver que en formación, seguramente quizás llegaron aquí así, ¿no? Acá están estos webinars. Ven que el día 4, bueno, mañana, tenemos otro seminario que es análisis y diseño de edificaciones con ETAPS 22. Aquí el ingeniero Luis Hernández, conocido por todos ustedes, estará hablando de las mejoras que incorpora esta nueva versión del programa. Luego un seminario el día 5 de análisis de problemas no lineales por el método de elementos finitos. También vamos a tener uno sobre los másteres de ingeniería estructural de Inesatec actualmente y cuál es el perfil del egresado y las oportunidades laborales que obtiene la persona que hace, bueno, que culmina estos másteres, incluso ya basados en experiencias de personas que ya han hecho, ya han egresado estos programas de formación avanzada. También está el día 10 de septiembre. Eleva tu nivel profesional con la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente de NSTEC. Luego el día 11 también hay uno sobre la especialización en análisis no lineal y diseño por desempeño sísmico, que bueno, sabemos que pronto, sin la menor duda, será algo que va a estar, digamos, en todas las normas de todos los países y será el método de diseño que se irá adoptando, yo creo que en todas las regiones donde haya un riesgo sísmico, zonas de sismicidad. Y bueno, si hablamos de Latinoamérica, digamos que sería prácticamente toda la región. Luego por acá el tema de esta especialización en simulación y análisis estructural por elementos finitos, también un taller de diseño y detallado de una edificación con Robot y Revit, súper interesante. Vamos a intentar abarcar todo ese ejercicio en 90 minutos. Luego también tenemos un taller de diseño y detallado de una edificación con CIPE en 90 minutos. Vamos a modelarla, ver los resultados y generar planos. Eso es el día 25 de septiembre. Y finalizamos el mes de septiembre, el día 26, en cuanto a los seminarios web, con este de análisis y diseño estructural con SAP 2000, versión 25, mostrando ejemplos bastante interesantes y avanzados que se muestran en las especializaciones, modelos por elementos finitos, algunos que tienen pushover. Va a estar bastante interesante esto a cargo del ingeniero Luis Hernández y a cargo también del ingeniero Luis Núñez, quienes me están acompañando ahora, son parte del equipo. A ver, Luis se encuentra ahora en Venezuela, va a tratar de hacer uso nada más de su micrófono, no quiere comprometer el ancho de banda. Todos sabemos la situación por la que está pasando actualmente ese país latinoamericano. Eh, bueno, es un gobierno narcogenocida y terrorista, no hay otra manera para clasificarlo y ya van tras de la persona que ganó las elecciones, todo el mundo sabe que ganó y no han mostrado las actas, el gobierno tiene la página del CNE inhabilitada para que nadie pueda ver los resultados, nada más ellos vieron los resultados, así que ni siquiera hay que entrar en detalle sobre esa materia, pero bueno, para que vean que no somos unos bots y que esto estamos actualizados al día de hoy, 3 de marzo, perdón, 3 de marzo, no, 3 de septiembre, ¿ok? Del 2024. Por aquí enviaron saludos desde Antoquia, Colombia, desde México, Alexis, a ver, su nombre aquí que no me aparece, Alexis Galvez, José Andrés Ruiz desde Antoquia, desde México David Olivares, desde Colombia también Carlos Celi, desde El Salvador Carlos Membreño, desde Honduras Jorge Luis Ramos también, desde Argentina Olavarría,
así se llama la zona, creo que es la provincia, algo así, ¿no? O quizás la ciudad, o la barría, Fernando Costanzo. Desde El Salvador también Jaime Roberto Cuellar. A ver si no me aparece otra cosita aquí. Bueno, ya hay bastantes personas en línea, otros que van saludando. Víctor Salazar desde México. Saludos, México, lindo y querido. Tenemos muchos estudiantes allá. Kelly Roxana Verdugo desde Guatemala, desde Trujillo, Perú. Shakes Escobedo Burgos. Bueno, excelente. Cada vez se va sumando más gente. Entonces, bueno, como es un tema interesante, lo que vamos a comenzar a mostrar en la tarde de hoy, eh, voy a darle el control aquí de la sesión al ingeniero Luis Núñez y luego seguramente, bueno, creo Enzo, el ingeniero Félix Enzo Garófalo también va a tomar el control, mostrar algo en Advanced Steel y yo voy a cerrar con un modelo de Revit que dio inicio a lo que va a mostrar Enzo. O sea, ahí vamos a ir explicando esto poco a poco, ¿ok? Entonces, bueno, Luis, te convierto en presentador para que tomes el control. Yo voy a colocar aquí apagar mi cámara web. Tan sencillo como que te estoy ubicando en la lista, Luis, y bueno, estaré por aquí en silencio y quizás atendiendo cualquier cosa que vaya surgiendo en el chat. Las preguntas y todas las consultas que vayan surgiendo las aclararemos al final, ¿ok? Bueno, Luis, bueno, no sé que tu criterio, el de Enzo, pregelen y puedan aclarar cualquier duda que vaya surgiendo. Listo, Luis, entonces estamos esperando tu pantalla. Sí, vale, yo te estoy escuchando. A ver, sí, sí. Bueno, bienvenidos a este seminario web y vamos a abordar, como todas las cosas, un tema que aborde varios aspectos de complejidad asociados al diseño. El hecho de que una estructura tenga un nivel o que tenga 50 niveles no lo hace distinto respecto al enfoque conceptual que debemos tener. Entonces, hemos decidido presentar hoy, digamos, este proyecto de una pequeña estructura de acero para que pueda verse todos los detalles de alguna manera expresados no solo en el ámbito analítico, sino también en el ámbito constructivo, y tratar de llevarlos de la mano un poco a todas estas fases que van involucradas. Como comentó Bartolomé, quienes vamos a presentar hoy, está mi persona, por supuesto, el ingeniero Bartolomé, ingeniero Enzo, quien va a finalizar un poco con todo el mundo de los planos de fabricación y de montaje, o los planos constructivos. Y siempre debemos partir, ya lo hemos comentado en innumerables sesiones y webinars que hemos dado, el tema de siempre idealizar. Las estructuras de acero en particular tienen una sensibilidad de respuesta respecto al diseño en base a todo lo que de alguna manera sería la definición de sus conexiones, los sistemas resistentes que no aparecen redundantemente en toda la estructura, como vamos a ver, y que evidentemente requieren de un tratamiento particular en todo lo que sería la concepción de rigidez que van a abordar el tema de esas uniones. Y ese modelo debe ser en lo posible consistente. Permítame un momento poner la pluma. Este modelo debe ser consistente totalmente con las conexiones que han sido planteadas a nivel de vigas, de arriostramientos, de placa base, para que sea una representación o una idealización bastante aceptable de lo que va a ocurrir al momento del uso y de ocupación de dicha edificación. La concepción de conexiones a corte o de conexiones a momento parcialmente restringidas o totalmente restringidas va a ser fundamental, porque eso va a afectar el comportamiento, la rigidez, los desplazamientos y todo lo que nosotros tenemos que chequear a nivel de este modelo. Y evidentemente pasamos por una concepción de conexiones que están perfectamente ajustadas a los modelos, pero a su vez deben estar atados a lo que serían los procesos de fabricación y de montaje, que deben ser consistentes con la idealización y con la preconcepción de conexiones que se realizó.
Si el taller decide cambiar cosas de forma inconsulta respecto al proyecto, podría estar induciendo cambios en el comportamiento de la estructura que pudieran estar no necesariamente del lado de la seguridad. Por ello es tan importante que esto sea consistente. Todos sabemos el tema de los documentos de proyecto, sabemos lo que tenemos que presentar, unas premisas conceptuales de cómo vamos a diseñar la estructura, la memoria descriptiva para abordar todo lo que serían definiciones y hacer una descripción geométrica, volumétrica de hacia dónde va el diseño en ese proyecto, y la memoria de cálculo. Muchas veces los profesionales sabemos que unimos estas dos en un solo documento, pero la realidad es que deberían estar separados, porque la función de estos documentos es que un revisor o un profesional externo o alguien que venga a revisar o aprobar el proyecto pueda ver claramente las diferentes fases y tener una separación clara en lo que es la parte conceptual, la descripción de lo que vamos a hacer y los cálculos que aborda dicho proyecto. Por supuesto, después hay una serie de productos finales como cómputos específicos de la estructura y especificaciones de construcción que tienen que ver con lineamientos que damos como ingenieros estructurales a los constructores de cómo hacer las cosas. El constructor no necesariamente tiene que saber más que el ingeniero estructural desde el punto de vista constructivo. Lo que es importante es que el ingeniero estructural le dé las indicaciones al constructor, porque en el caso de que el constructor no tenga la información adecuada o revisada en planos, pueda tener lineamientos directamente de cómo debe abordarse el tema constructivo, que el ingeniero estructural definitivamente tiene que dominarlo. Un ingeniero estructural divorciado de la parte constructiva realmente se pierde gran parte de poder conceptualizar y diseñar correctamente. Y finalmente iríamos a los planos de diseño para poder después alimentar todo lo que sería la generación de los planos de taller que requieren nuestra revisión y nuestra aprobación. En este proyecto que vamos a revisar, tenemos entonces una información del cliente y una cantidad de hitos geométricos que el cliente nos entrega, de cargas lineales, diferentes aspectos que tenemos que considerar en la estructuración, donde podemos colocar los sistemas de arrastramiento en la estructura. Recuérdense que eso es un punto medular, porque por razones de uso, de paso del personal o de las personas que usan la edificación, puede ser que un arrastramiento sea incómodo para esa condición, y generalmente es el punto más neurálgico que tenemos que resolver con la parte de arquitectura. Y evidentemente todo esto conduce a lo que para nosotros va a ser un proyecto desarrollado conceptualmente, procedimentalmente y conclusivo en unos planos de diseño que conducen a unos planos de taller. Esos planos de taller presentan una configuración de montaje y esto debe ser corroborado con lo que para nosotros va a ser la inspección y control en sitio, para poder garantizar de que la obra tenga una confiabilidad, seguridad y calidad aceptables respecto a lo que vamos a hacer. Y evidentemente aquí siempre hay fuentes de errores que están un poco destacadas. No voy a entrar mucho en ese punto, pero lo que sí es importante destacar que nosotros entonces tenemos que tratar de que se minimicen los errores que se pueden colocar. Para ello, lo mejor es tener algunas listas de verificación que use el líder del proyecto o el líder de la gerencia de construcción que está llevando todo el proyecto desde la fase conceptual hasta la fase constructiva, y así poder hacer las verificaciones y las correcciones requeridas para que el diseño se haga consistentemente. Dado este preámbulo, entonces vamos a ver un poco qué tenemos a nivel de modelos. Vamos a ver entonces unos modelos de ETABS, un primer modelo ETABS, que ha sido como una concepción inicial que tenía el cliente, y después del análisis se hizo un planteamiento de lo que podría ser un segundo modelo. Este segundo modelo, la gran variación que tiene es que por razones torsionales se ha quitado un poco el plano de arrastramiento en este eje esviado, y evidentemente eso conduce a otra solución que debe ser calibrada,
que debe ser verificada. Vamos a ver un poco entonces qué es lo que ha sucedido con esta estructura. Esta estructura, como ustedes pueden ver, tiene sistemas con arrastramientos concéntricos tipo ordinarios en ambas direcciones principales. Como ustedes pueden ver, el modelo 1 presentaba, digamos, este sistema de arrastramientos. El modelo 2 se le presenta al cliente para indicarle que pudiera ser una mejor alternativa. Finalmente el cliente se decide por el modelo 1, pero realmente se presentaron las dos alternativas como se había solicitado 2 o 3 alternativas para saber cómo resolver, porque esto era un edificio de servicio para básicamente albergar equipos que deben permanecer durante un evento sísmico funcionando para garantizar las instalaciones de otras edificaciones que están vinculadas a este edificio de servicio. Aquí hay compresores, chillers, de alguna manera todo un tipo de equipo de previsión de plantas eléctricas, de manera de que esta estructura es medular respecto al funcionamiento en cualquier situación de la vida útil del resto de las edificaciones del conjunto que se está desarrollando. Y una vez decidido, como ustedes ven, con el tema de cliente y llevado a cabo todo el diseño, se tiene entonces un diseño definitivo que se modela tridimensionalmente también, ya con todas sus conexiones. Hoy en día tenemos mucha facilidad a nivel de diferentes programas, no solo está el ámbito Autodesk, como nosotros sabemos, y que de alguna manera estamos empleando aquí en esta presentación con todo lo que sería la generación del modelo Revit y la generación de los planos de taller, sino que hay diferentes alternativas, evidentemente, para abordar. Lo que sí tenemos que plantearnos en cualquier fase de la concepción tenemos que plantear el tema de las irregularidades presentes. Sabemos que pueden haber irregularidades en planta y en la altura. Tal vez en la altura haya temas a lo mejor de lo que para nosotros va a ser temas de variación de masa, probablemente a nivel de variación de rigidez. Todo eso tenemos que chequearlo. Pero a nivel de planta sabemos que hay un riesgo torsional elevado. El hecho de tener diagonalizado en ambas direcciones pareciera que resuelve, pero tenemos un sistema de ejes esviado en una fase de la estructura y además con un desplazamiento vertical de cada uno de los niveles que ya vamos a ver a nivel de los modelos, lo cual hay que tomar las previsiones al respecto. Para ello, entonces, tenemos que también estar pendientes del tema de los diafragmas. El diafragma de piso y de cubierta van a ser los responsables de garantizar de que la masa inercial se vaya a cada uno de esos sistemas resistentes que hemos definido como sistemas ordinarios. Por la altura de la edificación y por la concepción es factible utilizar los sistemas ordinarios, pero también hemos podido haber utilizado sistemas especiales. ¿Cuál es la gran diferencia entre el sistema especial y ordinario? Que evidentemente cuando vayamos a hacer las verificaciones sísmicas, el tema especial tiene una cantidad de requisitos adicionales que habría que cumplir y que podría impactar la solución no solo a nivel de fundaciones, sino la solución estructural. Por ello es fundamental ver también qué es lo que sucede con la respuesta dúctil que puede entregar el sistema. Porque digo, bueno, yo voy a hacer un sistema especial con un valor de R de 5, de 6. La pregunta es, ¿puede esta estructura realmente desarrollar unos niveles de ductilidad? Y recordamos que la ductilidad es parte del factor de reducción de respuesta R. ¿Realmente este R puede ser elevado? Bueno, son de las cosas que probablemente en un análisis tipo pushover yo podría inferir, pero como estructural yo sé que por toda esta situación del diafragma, la irregularidad en planta, la estructura probablemente no tenga un buen desempeño estructural.
Por lo tanto, esto me lleva por inspección y por permisibilidad normativa, porque puede ser que no sea posible plantear sistemas ordinarios conforme a la norma. Entonces, utilizar y escoger un sistema que realmente cumpla con lo que estamos buscando. Vuelvo a insistir, esto es un tema fundamental, así que yo tengo que ver eso, y ya como he comentado, pareciera que el R debe ser un valor menor. ¿Por qué? Porque de alguna forma la respuesta dúctil esperada del sistema por la falta de diafragmas consistentes en la estructura, la irregularidad en planta, los sistemas esviados, la variación de la masa en la estructura producto de los diferentes equipos que está colocado, lleva a que esta sea una estructura que no tenga una respuesta adecuada al diseño. Entonces, son de las cosas que siempre debemos plantear, siempre debemos hacernos la pregunta e investigar qué es lo que sucede y cómo abordarlo. Recuérdense que cumplir con la norma no es un procedimiento de pasos. Cumplir con la norma es tener una clara concepción de qué puedo hacer con esta edificación, cuáles son sus grandes limitaciones, cuál podría ser su respuesta dúctil o desempeño estructural ante eventos sísmicos, que es lo que principalmente nos afecta ante acciones laterales, y evidentemente ahí tomar una decisión de cómo abordar el problema. Fíjense que esto es de lo que nosotros estábamos hablando, que debería haber sido entregado en unas premisas de diseño, para después entrar a una memoria descriptiva donde uno hace la explicación de todo, pero la premisa de diseño busca de alguna manera presentarle a los revisores o a los dueños del proyecto cuáles fueron qué inconvenientes tiene esta estructura, por qué no puedo abordarlo de esta manera, por qué debo abordarlo de esta otra, para que realmente la solución estructural y su tenor, o sea, los kilos por metro cuadrado, estén dentro de unos órdenes justificables del diseño que vamos a realizar. Hay que hacer entonces corridas estructurales y ajustar toda la parte sísmica conforme a los diferentes factores de corrección. Fíjense entonces, vamos a ir un momento a nuestro modelo, nuestro primer modelo. Voy a quitar la vista extruida y vamos a centrarnos un poco en la respuesta modal. Voy a colocar una vista en planta. Voy a poner algo de apertura. Voy quizás a quitar un poco el tema de releases para concentrarme un poco en la respuesta, y vamos a ver de alguna manera nuestra respuesta del primer modo de vibración. Vamos a quitar un momento el sonido, que está quitado el sonido, vamos a ponerle alguna forma de animación. Y fíjense algo interesante que está ocurriendo con esta edificación en el modo 1 y en el modo 2. Está respondiendo no a los ejes constructivos vertical y horizontal, sino de alguna manera está respondiendo a unos ejes esviados. Esto quiere decir que mi respuesta de la edificación respecto a los ejes constructivos no está acorde a los ejes principales que está denotando los modos de vibración. Eso es algo que yo debería o justificar o cambiar la excitación sísmica. En este caso, fíjense que de alguna manera tiene un comportamiento esviado, que lo podemos denotar en las tablas. Vamos a ir un momento en una tabla de resultados y vamos a ver un poco la respuesta modal. Si vemos la respuesta modal, tanto en Y como en X está habiendo participación. No hay temas torsionales, pero sí hay temas de unos ejes principales esviados, con cierto esviaje respecto a los ejes constructivos. Esto es sano por las estructuras porque las hacen ineficientes para la respuesta ante un evento sísmico, porque van a tender a
moverse o a oscilar la estructura respecto a estos ejes principales, y evidentemente los ejes constructivos están colocados de forma esviada. El ETABS en ese caso nos permite a nosotros poder hacer una consideración de lo que sería el sismo, tomando en consideración ese esviaje, y yo puedo perfectamente asignarle un ángulo de excitación para entonces, si el cliente decide que esta es la vía, entonces realmente nosotros poder calibrar el diseño conforme a lo que ha ocurrido en este caso. Para ello es lo importante de todo este tema de el ajuste que hay que hacer de ese primer modelo 1, hacer la corrección del cortante basal, verificar la excentricidad accidental que está presente, que evidentemente nosotros podemos inferir de nuestro modelo estructural, y de alguna manera poder interpretar los resultados y de esa forma ajustarnos a lo que para nosotros sería una corrección del centro de masa, alterándolo por la vía de lo que conocemos o por la definición de la masa participativa, como por el load cases, como sabemos que en este tipo de programas se puede hacer. Entonces, desde el punto de vista de diseño, la estructura en general, una vez corregida, está bien para el modelo elástico lineal, pero recuérdense que hay que hacer unas verificaciones con la incorporación del sismo amplificado omega sub 0 por Q sub E, que de alguna manera hay que chequear entonces las columnas y hay que chequear de alguna manera todos los elementos involucrados al respecto en los sistemas resistentes a sismos, que vuelvo a insistir, es una planta, como ustedes pueden observar, que tiene una disposición de sistemas de arrastramientos en ambas direcciones ortogonales y un sistema de arrastramiento adicional en el elemento esviado, que es una zona requerida por temas de accesibilidad y de comunicación entre las diferentes edificaciones que están presentes. Así como tenemos esta estructura y hemos podido ver que hay cierta torsión probablemente en planta, la cual tenemos que considerar en nuestro modelo, podemos tener un segundo modelo, y ese segundo modelo, voy a quitar nuevamente la vista extruida y a quitar el tema de los releases para que no nos afecte. Aquí lo que ha sucedido es que hemos quitado este sistema de diagonalización y nuevamente voy a poner una vista en planta, voy a darle una cierta abertura, perdón. Fíjense que cuando entonces, en este caso ahora, yo me dispongo a ver un poco la respuesta modal, encontramos de que ha cambiado su respuesta. Vamos a quitar este sonido desagradable un poco. Ha cambiado un poco su respuesta, inclusive mejoras desde el punto de vista traslacional, tanto en el modo 1 como en el modo 2. Empieza a tener un comportamiento traslacional de los ejes principales de la estructura con respecto a los ejes constructivos. Y esto lo podemos, como ustedes saben, poder inferir a través de lo que para nosotros va a ser la participación modal, ver que por supuesto se acumula toda la masa participativa y veamos que este primer modo de duración tiene poca participación en Y, poca torsión y algo de torsión, pero no mucha. Y el segundo modo tiene una participación totalmente traslacional en Y, con poca o con algo de torsión, lo cual ya nos da indicación de que puede haber riesgo torsional un poco mayor, a pesar de que la solución desde el punto de vista del comportamiento va más con los ejes traslacionales con respecto a los ejes constructivos, lo cual es algo más consistente respecto a la concepción de la estructura, y tenemos un tercer modo torsional como teníamos que inferir. De esta manera nosotros podemos chequear un poco qué es lo que está sucediendo a nivel de, por ejemplo, el comportamiento torsional, que es lo que hemos decidido un poco hacerle inspección en esta presentación.
representación. Y vemos que evidentemente hay un incremento. Este incremento nos obliga a nosotros a poder hacer unos factores de corrección de la excentricidad accidental y tomar en consideración esta irregularidad torsional que está presente en la estructura, ya en el límite donde podríamos estar en una condición de irregular extrema, pero evidentemente tiene riesgo torsional la edificación y debemos de alguna manera afectarlo. Fíjense que esta es una estructura que se ha trabajado con buenos valores de R conforme a la C7. Hemos trabajado con todos los parámetros de la C7, entendiendo que la C7 no afecta directamente los valores de R, excepto por temas de redundancia, a diferencia de la mayoría de normas latinoamericanas que tienden a afectar los valores de R, multiplicándolos por un factor menor a la unidad y reduciendo ese valor de R de forma global. El enfoque AC7 no ataca los aspectos globales a menos que se justifiquen, y generalmente las irregularidades, el ámbito de ataque o de impacto se hace focalizado donde realmente se induce dicha irregularidad, incrementando el nivel de solicitación de esos elementos, producto de que los modelos elásticos lineales no son capaces de predecir el comportamiento y la distribución de tensiones que sí se verían reflejados en una no linealidad expresada considerando la degradación y toda la variación de rigidez que ocurren en estos sistemas. Entonces, evidentemente, como ustedes pueden ver, el tema pasa por hacer una definición general, hacer una definición de todo el sistema de conexiones. Aquí, evidentemente, nosotros, como tenemos siempre y lo indicamos en todo lo que son nuestros webinars, tenemos hojas de cálculo debidamente preparadas para poder abordar el diseño. Estas hojas de cálculo son perfectamente consistentes y están dentro de un resultado aceptable de lo que sería la comparación con lo que para nosotros van a ser los modelos y el ajuste que hay que hacer tomando en consideración los factores omega sub 0, Q sub E, que deben estar incorporados en diferentes combinaciones. Y de alguna manera, también, como sabemos, para los sistemas especiales, que puede haber un sistema modificado en función del mecanismo inelástico y que tengo que inferirlo a través de una distribución plástica de todo lo que serían los elementos disipadores, entregando sus máximas capacidad o a flexión o atracción o a compresión, dependiendo del tipo de sistema que estemos abordando. Aquí estamos en sistemas evidentemente ordinarios y lo que está aplicado por la 341, el ANSI C341, es realmente omega sub 0, pero cuando vamos a sistemas especiales tenemos que calcular el mecanismo inelástico de la plastificación en tracción y compresión de todos los sistemas de reframiento, y esto debe alimentar lo que para nosotros van a ser el estado de solicitación presente en diferentes modelos que vamos a realizar para poder abordar la plancha base con las variaciones de conexión que pudiesen pasar por ejemplo, la colocación de una doble plancha con pernos a doble cortante o una brida de conexión del perfil tubular que vemos aquí. Así que hay diferentes alternativas planteadas y presentadas al cliente para que desde el punto de vista constructivo ellos den un poco el visto bueno o estén conformes. Los sistemas de a momento que evidentemente la exigencia era no colocar cartabones o cartelas o planchas tipo panel o tipo sándwich, que de alguna manera son muy utilizadas en diferentes países latinoamericanos y que evidentemente impactan mucho el tema de circulación de las personas que usan la edificación, y evidentemente esto es una limitante que hay que resolver en el caso de las placas bases con espesor y apoyarnos en programas como Idea Estática, como Run Connection, para poder desarrollar todas las conexiones junto a lo que para nosotros van a ser nuestras hojas de cálculo. De esa manera, nosotros sabemos que nuestros modelos estructurales, y permítanme regresar quizás a nuestro modelo estructural que hemos manejado a nivel de conceptual, y que de alguna manera esta estructuración presentada pueda ser perfectamente consistente con lo que hemos planteado a nivel del desempeño estructural, de sus conexiones, de la solución constructiva, manteniendo elementos repetitivos en la estructura para, si bien no tener el menor de los tenores, tener una solución
mucho más factibles desde el punto de vista de la fabricación, porque hay un falso mito que lamentablemente en Latinoamérica sigue persistiendo, que es que uno tiene que diseñar estructuras con menor peso. No, yo tengo que diseñar estructuras con un peso aceptable, pero sobre todo estructuras de acero, pero garantizar la repetición de muchas piezas similares que facilitan los procesos de fabricación. Es un falso mito que ha aparecido como numerosos artículos en revistas como Modern Steel de la ISC, donde se habla de este tema y se indica que lamentablemente la cultura de pensar que la mejor solución estructural es la más liviana es algo errado, porque la práctica constructiva lleva a que si yo complico demasiado la cantidad de perfiles y de conexiones que están en una edificación, eso impacta sensiblemente los costos de fabricación y de montaje que van asociados y van en detrimento del beneficio que obtuve por haber hecho la estructura más liviana. Bueno, esto era un poco lo que en inicio quisiera presentar. Vamos a dar el paso un poco al ingeniero Bartolomé, que nos va a continuar un poco con el modelo que ustedes están viendo, ahora llevado totalmente a Revit en función de lo que para nosotros iba a ser la solución definitiva presentada al cliente y que de alguna manera permitió que el cliente tomara las decisiones de cuál de ellas iba a presentar realmente a construcción respecto a todo el ámbito normativo. Entonces, bueno, Bartolomé, si quieres, puedes tomar la presentación. Listo, Luis. Voy aquí a compartir mi pantalla, gracias. Creo que ya están viendo Revit, gracias Luis. Solamente mencionamos acá el tema de, o voy a recalcar algo. ¿Por qué traer ese modelo a Revit? ¿Por qué pasar de ETABS o de cualquier otro programa de robot o incluso de cualquier herramienta de SIPE, TriCalc, cualquier herramienta de cálculo que ustedes utilicen? ¿Por qué llevar algo hacia Revit si sabemos que al final terminaremos, si se trata de un edificio en acero, usando Advanced Steel o usando Tecla o usando otra herramienta? Tan sencillo como que Revit es el sucesor, es el siguiente paso luego de AutoCAD. Es simplemente la realidad actual, ya no es digamos que el pasado, que voy a intentar acostumbrarme o todavía en la oficina usamos AutoCAD. No importa si todavía lo están usando. Inevitablemente tendrás que llegar a Revit, como así, como todos los caminos conducían a Roma. Actualmente todos los caminos te van a llevar casi obligatoriamente un modelo de Revit, porque de ahí se van a derivar muchos temas relacionados con la coordinación, con lo que es la programación BIM 4D. Muchos hablamos de BIM, estamos familiarizados ya con el tema de que un proyecto en BIM no puede estar desenlazado de un modelo tridimensional. Y luego, cuando tengas ese modelo tridimensional que le quieras seguir añadiendo información y quieras pasar del 3D a 4 y 5 y 6D, tendrás que seguramente trabajar con Revit o uno de los programas que compiten contra él. ¿Y qué ocurre? Que Revit tiene la mayor cuota de mercado en cuanto a los modelos tridimensionales prácticamente, por su sencillez y bueno, por todo lo que implica ser partner de Autodesk. ¿Qué tenemos aquí en pantalla? Simples y sencillos, bueno, valga la redundancia, planos de elevaciones muy sencillas que podrían ser usados, generados e incluso presentados usando Revit. Ven que incluso aquí, digamos que se ha intentado asemejar un poco, mezclar fuentes o figuras o digamos un formato parecido al del Advanced Steel, el de Tecla también. Hay información aquí innecesaria para un tipo de planos como este de elevaciones. Probablemente no queremos ver ni siquiera esas representaciones de las conexiones, no sería la intención, pero a diferencia de otras herramientas, recuerden que aquí en Revit cualquier elemento que tú toques está directamente vinculado al modelo tridimensional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy tocando esto que están viendo acá, que es esta gusa y esta conexión, y hago clic aquí en el cuadro de selección, directamente llego a la vista renderizada de esa pieza. Y aquí la tengo en 3D. Y bueno, evidentemente esto representa actualmente un reto, modelar ese edificio tal cual, esa estructura como la mostró Luis en ETABS, traerla hacia acá. Podrías usar el plugin CSI to Revit que está disponible en la página, en la página oficial de CSI, dependiendo de donde se encuentren, quizás CSI América, CSI España, se puede adquirir, lo pueden utilizar.
Sin embargo, siempre tendrán que, digamos, hacer modificaciones. Aunque te lo traigas con el CSI to Revit, vas a tener que hacer modificaciones porque hay información que no llega con total precisión. Sobre todo el tema de las excentricidades, si estas vigas estaban enrasadas a tope, si estaban enrasadas a centro, si están, porque ahora viene el gran tema, no solo que esté enrasada en la posición, o digamos, por la base o por el tope, sino que además llegue a donde debe llegar. Porque puede que la viga, como lo están viendo aquí, estoy usando una vista como renderizada, ya lo vamos a cambiar a colores para que sea un poco mejor. Puede que la viga esté llegando hasta la cara de la columna porque, bueno, se consideró así su peso propio. Para el análisis que mostró hace minutos Luis, es la, digamos, la manera correcta. La luz libre entre apoyos en algunas ocasiones, al igual que el tema de las columnas. Pero, si la llevas a Advanced Steel o si la llevas a Tecla, te va a interesar o va a ser necesario que la viga llegue hasta el eje de la columna, porque luego esta conexión que está aquí, que es un template de Revit, lo muestro aquí en las propiedades, que ven que son esos ángulos dobles conectados en ambos elementos con tornillos. Aquí seguramente otra solución, vamos a cambiar ya aquí un esquema de colores más que se puede distinguir un poquito mejor. Aquí a lo que me refiero es que otra solución, probablemente muy sugerida, hubiese sido que en vez de llegar con tornillos a ambos elementos, llegáramos con soldadura a uno de ellos. Por ejemplo, lleguemos a la columna soldada y luego atornillemos luego en obra, cuando estemos haciendo todo esto, montando todo esto a la viga, ¿no? ¿Y qué ocurre? Bueno, que esta conexión que está aquí, es una conexión que existe en el menú de Dynamo, que es el que funciona sobre Advanced Steel y que sería un component en tecla si quieren usar ese, digamos, ese formato de tecla. Él se va a encargar de cortar la viga y dejar este gap de 10 milímetros que hay aquí, ¿no? Y va a cortar todo y hacer todos los cortes necesarios para que esto quede bien. Si tú cortas la viga desde un principio, llegándola o que llegue hasta la cara, hasta el ala de la columna, cuando él vaya a hacer el corte, lo va a cortar de forma incorrecta. Y esa situación que se está presentando aquí, imagínense cuántas veces se podría presentar en un modelo como este, que ustedes lo pueden ver sencillo, pero si yo hago un filtro, vamos a seleccionar aquí toda la estructura de este lado a este lado, y quieren, digamos, un número aproximado de cuántas conexiones puede tener este sencillo edificio viéndolo desde aquí, pero que cuando te acercas tiene una gran cantidad de cuestiones, ya la vamos a ver un poquito más en detalle. En la ventanita del filtro, vean que tienen 840 conexiones colocadas. Incluso yo podría hacer clic aquí en 840 y pedirle que solamente me muestre esos elementos. Y fíjense cómo se visualiza eso. Vamos a esperar a que carguen. Esto es una constelación de conexiones metálicas en color naranja. O sea, aquí podríamos incluso sacar material para redes sociales si ustedes cuando modelan cosas como estas terminan exponiéndolas en sus redes. O sea, es la realidad, porque de alguna forma uno se siente orgulloso y feliz de haber llegado a ese resultado y dice, bueno, he colocado, estoy manejando ese modelo que tiene N cantidad de conexiones. Fácilmente pueden ser 2000, 3000. Te colapsa el ordenador, la máquina, la tarjeta de video. Necesitas 8 GB de RAM para manejar cosas más complejas que esta. Quizás esto lo puedes manejar fácilmente con 4, pero de ahí en adelante la cosa se complica. Por ejemplo, esta parte, esta zona inclinada que teníamos aquí en esa estructura que mostró Luis, nos obliga a crear muchas conexiones personalizadas. Véanlo aquí. Esta es una conexión personalizada. Ven que aquí le hemos dejado intencionalmente su nombre como conexión personalizada. Y hay otras conexiones que son, digamos, automáticas. Están en el menú. Ven que se llama pletina de cortante, pero si entran aquí en editar tipo, tienen estas propiedades de tipo donde al entrar en modificar los parámetros, podrán modificar toda la parametrización de esa conexión. Si yo la veo desde aquí, me acerco un poquito y fíjense, corte del perfil, cajeados, rigidizadores si los necesitas, la disposición de la pletina como tal, la forma, los tornillos, los diámetros, las separaciones, la soldadura, absolutamente todo esto está parametrizado y llega a sí mismo, como lo están viendo, hacia Advanced Steel. Pero en la mayoría de los proyectos, y sobre todo cuando se trata de este tipo de cosas que son, digamos, irregulares, esos templates
o que digamos que son así, ese menú de conexiones, que si vamos aquí a la pestaña de acero, lo encontrarían haciendo clic en este botón de configuración de conexión. Disculpen que estoy hablando a velocidad 1.25 de YouTube, pero bueno, es la única forma de aprovechar el tiempo. Esta ventana de configuración, ven que aquí tengo todas las conexiones disponibles. Aquí puede solucionar una grandísima cantidad de nodos, por así decirlo, pero llegan hasta un punto donde la parametrización ya no te sirve. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, como si fuese este el caso. Ven que esta que está aquí, que se llama pletina final rígida, que tiene los rigidizadores, tiene muchas cosas, ¿no? Soldaduras, tornillos, que incluso podría tener, este modelo no le hemos colocado las planchas adosadas al alma. Para los expertos en la materia, sabrán que aquí hace falta una grandísima cantidad de placas adosadas al alma en la mayoría de los nodos, por no decir en casi todos, ¿no? Sino que requiere un trabajo editar ese componente. ¿Por qué? Porque precisamente cuando llega al punto que se conecta esta viga aquí y tengo esta otra conexión acá, que es una pletina de cortante, yo configuro este template para que se acople perfectamente a este. Y en ocasiones no funciona. O sea, aunque hagas una modificación, tendrás inevitablemente que hacer clic en este botón llamado dividir o romper. Si haces clic aquí, ahora deja de ser una agrupación y puedes tocar esta pletina solamente, puedes tocar este rigidizador solamente, puedes borrar un solo tornillo, ¿no? Puedes hacer, digamos que una edición. Lo único del tema que dije, luego no lo vas a poder agrupar fácilmente, sino que crearías una conexión personalizada como esta que tienes aquí. Y eso mismo ocurre en Advanced Steel y ocurre de la misma manera en Tecla. Los componentes en Tecla llegan hasta un punto y luego tendrás que romper el componente, aplicarle un explode, y luego ese explode lo modificas como te convenga y lo dejas y lo vuelves a replicar n cantidad de veces. Aquí hay conexiones estas gigadas. Por ejemplo, en una oficina de proyectos manejando un modelo como este, precisamente es una tarea, digamos, un poco ardua cuando ya empiezas a hacer consultas. Aquí lo ideal, que no es el escenario común muchas veces, es que, como lo mostró Luis, tengas en un monitor el modelo de ETAPS y en otro monitor tu programa de detallado, tu programa que te está ayudando a construir el modelo. Y muchísimas veces hay que, digamos, que echar para atrás. Encuentro una situación aquí y encuentro que, bueno, aquí no me cabe la plancha, no me caben los tornillos. ¿Qué hago? Te comunicas con Luis o tú mismo lo hiciste, vas al modelo de ETAPS, ves si lo puedes modificar o no, ves si es algo despreciable que puedes desplazar y ya, una viga que puedes quitar de su eje, sacar de su eje y moverlo un poco, y luego lo indicas en los planos y te irás encontrando esa situación n cantidad de veces para poder llegar al resultado final. Y el tiempo que inviertas aquí en Revit tampoco se desaprovecha, porque primero, bueno, ya te adelantas mucho el tema, sobre todo cuando la arquitectura, los arquitectos o los promotores te soliciten un modelo como este para exponerlo, para llevarlo al modelo donde está la arquitectura y donde está el MEP, y hacer todo lo que tiene que ver con la coordinación BIM, y que luego esto, mediante los complementos que va a mostrar Félix a continuación, lo llevas directamente a Advanced Steel. Del mismo modo como podrías llevar algo de Tecla Structural Designer a Tecla Structure, vas a perder información, tendrás que hacer algunos retoques. En este caso, todo llega a Advanced Steel, pero hay conexiones que no llegan agrupadas y hay que tomarse la tarea de agruparlas de nuevo. Hay, digamos, tornillos que quizás lleguen invertidos, hay anclajes que quizás lleguen invertidos, pero evidentemente te ahorrarás una grandísima cantidad de tiempo. Y en modelos como estos puedes dedicarte al tema de chequear que no haya interferencia entre anclajes y armadura de refuerzo, ver efectivamente que, bueno, qué tan irregular fue todo esto. No importa, por ejemplo, si tú invertiste 10, 15 minutos de tu vida modelando esta conexión, porque sobre todo, fíjense el gran trabajo que usted puede tener. Llega tu colega, el primero a bordo, y dice, bueno, busca un edificio sencillo para mostrarlo, ¿no? O sea, bueno, el edificio más sencillo que tengo tiene 2 niveles. Ah, perfecto. Resulta que tiene 8 pórticos arrastrados y 6 de ellos son distintos. Entonces, esta conexión que está aquí no está obedeciendo ángulos, sino que tienes que hacerla individualmente
Y luego los ángulos de este arrastramiento con respecto a los del tejado son distintos, porque la altura de estos niveles no es la misma. Entonces, estás viendo 18 arrastramientos o quizás aquí 18 cruces de San Andrés y hay 16 que son, 14 que son distintas. Y tendrás que pasar días enteros modelando solamente las condiciones de los arrastramientos, pero como ocurriría, como ocurre aquí mismo y ocurre en Advanced Steel y en Tecla, esta conexión que ven que se llama CP-016 Gusset, yo la puedo copiar y la puedo reutilizar en otro proyecto. Es decir, todo el tiempo que invertiste está bien aprovechado porque luego esa conexión, si te encuentras un arrastramiento que tenga esos mismos ángulos, la podrás replicar. Al igual que cualquier otra cosa que hayas hecho por aquí, si llega esta conexión de asiento aquí, la puedes replicar también. Si estás llegando a esta columna con esta conexión a corte y tienes los registradores, ves, ya está personalizada y la puedes copiar también. Y si quieres llevar esto a Tecla, simplemente vas aquí a Archivo, llevas aquí esto a una exportación como un IFC y Tecla tiene un botón que dice Convertir IFC a objetos nativos. Así que allá también te vas a ahorrar muchísimo tiempo y nada más te dedicarás al tema de reubicar tornillos donde deben ir y crear componentes personalizados para que los puedas replicar. Ojo, y aquí también solamente he mostrado planos de elevación, como lo mencioné, muy sencillos, pero aquí podremos sacar planos de piezas de conexiones, eh, digamos, con cualquier nivel de detalle que ustedes se imaginen, solo que es laborioso, o sea, es algo que hay que hacer paso a paso y no está automatizado como se podría hacer Advanced Steel, que por ejemplo yo le puedo decir, toco una parte y que me genere los planos de parte. Entonces, bueno, dicho esto, Enzo, te cedo el control para que nos muestres algo en Advanced Steel y nos quedaremos por aquí en silencio viendo si hay alguna consulta en el chat de preguntas que pueden ir adelantando antes de que las atendamos todas al final, ¿ok? Muy bien, perfecto. En este momento, pues, ¿podrían confirmar si se ve la pantalla? Sí, sí, la estamos viendo ahí. Vale, perfecto. El último paso que queríamos mostrar en este seminario web es cómo de los modelos estructurales que hemos generado, tanto desde el punto de vista de cálculo estructural en ETABS como el punto de vista de modelado BIM en Revit, podemos pasar a la extracción de planos de taller, automatizar un poco la extracción de planos de taller. Aquí hay que hacer una pequeña aclaratoria. Realmente Revit también nos va a permitir extraer planos. Planos en general podremos extraerlos de forma muy cómoda en Revit. Revit es un software completo, tanto para el modelado, modelado con alto nivel de detalle, como han visto que Bartolomé ha mostrado en este modelo súper interesante. Inclusive podríamos llegar a modelos con un nivel de desarrollo 500, 400, 350, como ustedes lo deseen. ¿Okay? Pero claro, cuando vamos a comunicarnos con taller hay características específicas, especiales, que pueden requerir que uno no pierda el trabajo de Revit, sino que simplemente lo exporte a Advanced Steel y en Advanced Steel terminamos a hacer el proceso de extracción de planos de taller con ensamblajes, numeración de ensamblajes, identificación de piezas, extracción de cubicaciones y así por el estilo. Fíjense en algo, ¿cómo podemos hacer esta exportación? Algo importante es contar, digamos, con un add-in específico que se instala dentro de Revit y que viene, obviamente, con su suscripción, que es Advanced Steel Extension para Revit y que nos va a permitir exportar el modelo en un formato llamado SMLXL, que es un formato de exportación, SMLX. Es un formato de exportación que va a poder leer Advanced Steel. Es muy simple, solo utilizamos una vista en específico y hacemos la exportación directamente a Advanced Steel. Ahora, ese formato, SMLX, nosotros podemos verlo en Advanced Steel cargado de esta manera. Toma algunos minutos, por lo tanto, para no verlo en vivo, simplemente hemos hecho el proceso, acá está el proceso completo, pero desde un archivo desde cero, que ustedes pudieran iniciar, podríamos venirnos a exportar e importar desde Revit, y acá podemos seleccionar el archivo SMLX que hayamos definido. ¿Ok? Esto va a tomar unos minutos, así que no lo voy a hacer, pero ese es más o menos el procedimiento a tener en cuenta. Ahora, de forma muy corta, vamos a ver cómo podemos extraer
extraer planos de estos objetos. Lo primero que tenemos que hacer en Advanced Steel es, digamos, aplicar una numeración a los objetos. Entonces nos vamos a mover a Home. Fíjense que aquí hay una herramienta específica para numeración. Si nosotros estamos comunicándonos con taller, debemos asignarle etiquetas a cada parte individual y también etiquetas a los ensamblajes que agrupan partes por individual. ¿Okay? Entonces, Advanced Steel tiene una herramienta de etiquetado automático orientado a la presentación de este tipo de planos. ¿Okay? Nosotros ya hemos ejecutado esa numeración. Si me vengo, por ejemplo, acá a este elemento, y le doy clic derecho para ver las propiedades de Advanced Steel, luego de unos segundos, yo voy a poder ver que en nombres, la sección de nombres, noten que tiene una etiqueta para la parte individual y una etiqueta para un ensamblaje. ¿Ok? Entonces está totalmente enumerado. Ahora, fíjense, si yo tengo un ensamblaje va a estar conformado en este punto por elementos que están soldados al mismo. Advanced Steel los va a identificar si los he programado de forma adecuada. Entonces, me voy a mover a donde dice salida. Y en salida voy a tener una paleta que se llama dibujos de procesos. Y en dibujos de procesos me va a permitir generar de forma automática planos de estos elementos creados. Por ejemplo, amplío un poco acá, me voy a la sección que dice ensamblaje seleccionado y le digo, mira, sácame los planos del ensamblaje para enviar a taller de este perfil. Este perfil agregado del adiestramiento, sácamelo con todos sus detalles. Entonces le voy a decir de digamos, este ensamblaje seleccionado, sácalo automáticamente. Me da aquí una ventana, me pregunta, bueno, ¿cuál es el número del dibujo que quieres utilizar? Voy a empezar por el número 1. Noten que en la parte inferior empieza a generar escalas, empieza a agregar elementos y luego de unos segundos me dice que ha generado un archivo de ensamblaje con formato de WG para ese ensamblaje. ¿Dónde puedo verlo? Entonces, Steel me ofrece un Document Manager, un gestor de documentos, en el que yo puedo ver todos los detallados que yo haya extraído de este modelo. Y, por cierto, estos planos pueden ser actualizados a medida que cambie el modelo. Entonces, voy a dar doble clic acá para observarlo. Y fíjense que acá ha creado, ¿cierto?, todos los elementos del ensamblaje de forma automática. Ha creado las secciones del mismo, ha creado las dimensiones, las vistas correspondientes, superior y lateral, así como los cortes de forma automática. Y de esto sigue siendo editable, esto no es un bloque congelado. Si yo, por ejemplo, hago doble clic en la configuración de esta vista, yo puedo observar que tengo la capacidad de ver esto totalmente estirado. Yo le voy a decir OK, y fíjense que no quiero unos cortes que me acortan un poco, me ayudan digamos, utilizar mejor el espacio en plano, sino que yo quiero que todo se vea con su longitud escalada y real. ¿Okay? Entonces, de todas maneras, se va a ver el plano. Vamos a suponer que, además de esto, yo quisiera colocar las partes de este ensamblaje por separado. ¿Ok? Entonces, fíjense, una herramienta que me va a ayudar será Advanced Steel Tool Palette. Vamos a cerrar por acá. Y vamos a abrir Advanced Steel Tool Palette. Y le voy a decir, mira, muéstrame solamente los elementos en ese ensamblaje. Ahí está. Ahí están solamente los elementos de ensamblaje. Selecciono todas estas piezas y le voy a decir, extrae los planos de esa pieza y agrégalo al plano en cuestión. Entonces, de estas piezas seleccionadas, agrégalos a un plano. Cuando él me pregunte en qué plano quiero agregarlos, le voy a decir, agrégalo uno existente y va a ser específicamente este dibujo. ¿Ok? Opción OK. Y noten que en la parte inferior, nuevamente, él va a empezar a procesarlo y va a actualizar el archivo. Noten que ni siquiera lo he cerrado, pero él está actualizando el archivo y está agregando las vistas correspondientes a cada pieza por separado de mi elemento. Entonces voy acá, noten que ahí lo ha actualizado y agregó las vistas en cuestión. ¿Sí? Noten que agrega el tipo de material utilizado, agrega la numeración porque cuenta la cantidad de veces que aparece determinado objeto y le da todas las etiquetas y longitudes necesarias. Entonces, de una forma muy sencilla, yo puedo extraer planos que me muestren, ¿no? Rápidamente el estado de mi estructura. Vamos a volver a una vista completa y veamos cómo esto se puede hacer para el caso de una conexión. ¿Ok? Hemos creado previamente una conexión, lo importamos desde Revit y bueno, fíjense que aquí tenemos una conexión y de esta conexión hemos extraído herramientas que se llaman cámaras. ¿Ok? Entonces yo puedo seleccionar todas las cámaras asociadas a esta conexión y me voy a decir nuevamente a procesos de dibujo, ¿sabes qué? Quiero que saques
dibujos para toda esta conexión de forma automática en la parte superior, frontal, derecha y así por el estilo. Voy a decir, ok, genéralo todos, por favor. Ahí los está generando en la parte inferior. ¿Vale? Y además de eso, quiero seleccionar todas las partes que forman parte de la conexión, irme a partes y generar las partes por individual en esa conexión. Entonces le voy a decir por acá, agrégalo al plano de conexiones que acabas de crear. Y presiono OK. Y OK. Y él va a agregar también las partes por individual. Entonces voy a tener la vista de la conexión general y la vista individual de este elemento. Cuando me voy al Document Manager y observo por acá el resultado, ¿sí? Vamos a activar este plano. Y podemos observar cómo en cuestión de segundos hemos obtenido de todos estos objetos por separado y nos facilita, digamos, el trabajo porque al menos en un 80-90% ya está bastante detallado, ¿no? Nuestro elemento. De tal manera que quisimos mover algunas etiquetas, pero buena parte del modelo ha sido totalmente detallado, ¿vale? Y por último, vamos a hacer una prueba de seleccionar este ensamblaje y decirle que nos saque el ensamblaje directamente acá. Voy a ampliar un poco el tamaño, ¿sí? Igual acá. Así es. Y le voy a decir que este ensamblaje lo crees con sus partes, directamente. Entonces, vamos a ver el caso de una columna. Vamos a generar automáticamente los planos de la columna. Y esto completaría el proceso de calcular en ETABS, devolver a Revit y tener el modelo, y exportar a Advanced Steel y generar también los planos finales, ¿no? De comunicación con taller. Fíjense que acá tengo un tercer plano. Es este segundo, de General Arrangements. Realmente no es este, sino este que está acá. Perfecto. Sí, le voy a dar doble clic. Y fíjense cómo ha creado el plano de forma automática para mí. ¿Podríamos haber hecho esto en Revit? Totalmente, ¿eh? Solo que, claro, va a tomar un poco más de tiempo. Porque tendríamos que crear algunas etiquetas de forma personalizada. Acá nos está creando las etiquetas armadas con un formato que es bastante común. El número de elementos, el número de etiquetas, su material, las acotaciones típicas, la referencia a los agujeros para los pernos, la colocación automáticamente alineada al elemento principal, ¿sí? Y muchas otras. Y bueno, siempre vamos a poder moverlo un poco, si así lo deseamos, para sacar un mayor provecho de nuestro plano. ¿Okay? Y por último, también Advanced Steel nos va a permitir generar extracciones de cantidades. Veamos un ejemplo. Voy a abrir un nuevo ambiente en el que no solamente voy a poder extraer planos automáticos, sino que voy a poder extraer cantidades o tablas automáticas de mi modelo. Por ejemplo, digamos que quiero extraer todas las placas, ¿ok? Entonces me voy a venir acá y le voy a decir listas de planchas o placas que sean utilizadas en el modelo. Le digo utilizar, especifico que sea para todo el modelo completo, le digo OK. Y entonces en cuestión de segundos él genera una tabla resumen en el que las placas que son iguales se cuentan, ¿ok? Establece una marca para todas las placas que son iguales. Me dicen, hay 8 placas de este tipo, el material es este, el peso individual es este, el peso total es este otro. Y si me voy hasta el final, me da el peso total de placas individualmente. Lo que facilita muchísimo también la presentación de resultados. Muchas veces se solicita este tipo de resultados formateados. Y en cuestión de segundos, ¿no? En Advanced Steel vamos a poder hacerlo. Además, esto es configurable. Nosotros podemos crear presentaciones personalizadas, cambiar el nombre de la empresa, cambiar el logo, cambiar el idioma, totalmente, ¿no? Entonces, muchas empresas lo que hacen es preconfigurar esto y simplemente extraer las cantidades a voluntad. Y esto es básicamente lo que queríamos mostrarle, digamos, en este momento. Voy a dar la vuelta a nuestro compañero Bartolomé, que va a hacer unos comentarios finales, y además está decirle que muchos de estos contenidos se encuentran ya en nuestros cursos y especializaciones en la web. Listo, eso, gracias. Bueno, permítame tomar el control aquí. Creo que me tienes que nombrar, tú colocarme a mí como presentador, eso. Dame un segundo aquí. A ver. Sí, porque no puedo tomar el control yo mismo. A ver qué dicen aquí. Bueno,
Ok, listo, ahí ya lo tengo de nuevo. Bueno, entonces, gracias Enzo. Creo que ha sido una excelente presentación. Sí, evidentemente todo lo que hace Advanced Steel, que en cierta forma también digamos que podría hacerse en tecla. Yo voy a abrir un modelo de Revit. A ver, perdón. Está otro modelo aquí de Revit visualizándose. Voy a abrir ese modelo. Permítame minimizar todo esto y abrirlo para que vean una estructura bastante parecida a la que teníamos en pantalla. Sobre todo porque, bueno, a veces nos preguntan eh, el tema, por ejemplo, de, como lo vieron, que el modelo tenía casi 900 conexiones, pero el área por metro cuadrado, el área de metros cuadrados que tenía esa estructura no llegaba ni siquiera a 2000 metros cuadrados. O sea, muchas personas podrían pensar que, a ver, si no sé si ya están viendo mi pantalla ahí. Voy a esperar a que lo confirmen. Ok, vamos a ver aquí de nuevo esto. Ya, ahí está. Bueno, lo que pasa es que no sé, no entiendo por qué aquí no estoy viendo la vista que tienen ustedes. Así que necesito que por favor me confirmen. Tú, Enzo, o por WhatsApp, no sé. Dime si están viendo la pantalla actualmente con un plano de Revit. O ir aquí el modelo 3D. Acá nos dice José Rodríguez. Sí, sí se ve. Bueno, gracias. Y bueno, fíjense, esta misma nave, ¿no? Que está acá, digamos que en metros cuadrados era lo mismo que estábamos viendo en esa estructura bastante irregular, ¿no? Yo le puedo aplicar el mismo filtro, véanlo aquí. ¿Y cuántas conexiones creen ustedes que tiene esta nave industrial? Y son conexiones hechas en Revit, ¿ok? Vamos a esperar a que ocurra ese proceso de filtrado como tal. Ujú. No seleccionar ninguno, ven, 729 conexiones. Y aquí las voy a aislar para que las vean de esta forma. Ahora, nos preguntan aquí, ¿cuál sería el programa ideal para diseñar estructuras irregulares? Bueno, yo creo que Luis también podría contestar eso. A ver, Luis, bueno, tengan un problemita con el micrófono. Yo particularmente diría que no existe uno especial para el diseño de estructuras irregulares. En nuestro caso, sí podríamos hablar del alcance de los programas que conocemos, que serían CPCAD, ETABS y SAP 2000, ¿no? Posiblemente CPK se ha utilizado en la mayoría de las ocasiones para estructuras regulares que, digamos, no tienen, o vaya, no tienen irregularidades en su elevación. En la planta puede tener cualquier tipo de irregularidad porque CPK está en capacidad de manejar cualquier tipo de irregularidad en planta, pero en cuanto a elevación, no. O sea, es un edificio que se tuerce en su elevación, que tiene una columna que se inclina, una columna de concreto extraña, eso está fuera del alcance de CPK. ETABS y robots sí pueden prácticamente manejar cualquier tipo de irregularidad, o sea, no conocen límites en cuanto al modelado. Y si vamos un paso más allá, estaría SAP 2000, que ahí sí, evidentemente, cualquier cosa que se te ocurra la vas a poder modelar, eh, porque bueno, así ha sido concebido. Incluso, bueno, ya si nos vamos al tema de diseño de edificios, sabemos que la simplificación vendría de la mano de ETABS o ETABS, así que si es un edificio extremadamente irregular, sería que estaríamos recurriendo a SAP 2000, pero de lo contrario, probablemente se pueda manejar fácilmente con ETABS. Y bueno, volviendo a esto, vean aquí, cualquier cosa que que hayas modelado acá en Revit, recuerden que en cualquier momento lo podrían exportar como un archivo IFC, ¿no? Y llevarlo a Tecla para continuar con el tema de lo que mostró eso de planos de fabricación, planos de montaje, planos de, o como se conocen, planos de conjunto, planos de ensambles, planos de partes. Y en Tecla existe una opción que es simplemente convertir IFC a objeto nativo de Tecla. Y si lo queremos llevar desde aquí hacia Advanced Steel, tenemos aquí el Advanced Steel Extension que permite exportar e importar información. ¿Por qué Revit todavía no está, digamos, capacitado para hacer ese tipo de planos en el caso de las estructuras de acero? Porque Revit no maneja la numeración que maneja Tecla y Advanced Steel, ni maneja lo que es el concepto del ensamblaje o del assembly. ¿Ok? Fíjense que esto yo lo podré considerar
una vista previa de un posible ensamblaje. Como lo mostró eso, bueno, todo lo que llegue soldado a la columna forma parte de un ensamblaje, un conjunto, cuyo elemento principal es la columna. Todos los ensamblajes tienen un elemento principal. En este caso sería la columna. Entonces todo lo que llegue soldado a él, yo lo voy a ir apagando todo lo que no llegue aquí soldado. Fíjense que esta placa llega atornillada, pero tengo que dividirla para que ustedes lo visualicen bien. Esta no va, estos tornillos tampoco van aquí, ¿no? Bueno, ya quedaría evidentemente con sus perforaciones, pero ahí, ven, sigo eliminando elementos. Evidentemente los tornillitos tampoco van, esos tornillos ahí. Esta conexión la tenemos que dividir para mostrar esto y bueno, yo seguiría apagando cosas aquí. Repito, cualquier chapa que llegue soldada a la columna se convierte en parte del ensamblaje. Y aquí prácticamente lo tendríamos. Vamos a apagar esto. Bueno, las barras de acero se pueden ver ahí. Aquí estoy apagando el grout. Esta placa, estas plaquitas. Ojo que los anclajes, estos anclajes terminan formando parte de un propio ensamblaje, de un conjunto. ¿Ok? Esos espárragos, o como se conocen en sus países, todos estos anclajes terminan siendo unos ensamblajes únicos que se irán repitiendo a lo largo de todas las placas base. Entonces al final quedaría algo como esto, solo para que lo visualicen así. Revit no está en la capacidad de manejar el concepto de ensamblajes todavía, o por ahora. Posiblemente en algún momento logrará hacerlo. ¿Y cómo sabemos que esto ya está a punto de ocurrir? Porque puede leer los ensamblajes que vienen desde Advanced Steel, cosa que no ocurría hasta la versión 2024. Entonces ahí lo tienen. Esto sería, grosso modo, el ensamble de esta columna, todo lo que están viendo que llega soldado a ella. Cuando Revit pueda hacer el proceso de numeración, será evidentemente porque puede hacer, o digamos, dar el siguiente paso, que será reconocer ensamblajes, y una vez que pueda reconocer ensamblajes, lo que queda es hacer el plano de cada una de sus partes, en este caso, planos de rigidizadores y planos de la columna como tal, que sería el elemento principal. Ya ahí, bueno, tendría un avance significativo en el camino para terminar haciendo lo que hace Advanced Steel, pero bueno, son herramientas súper especializadas. Advanced Steel pesa como 18 GB, Revit también, entonces imagínense fusionar todo lo que es el código de lo que hace, sobre todo por un tema sencillo, la gestión de los documentos. Una nave industrial como esta fácilmente puede llegar a tener, si voy aquí a una de las vistas 3D que sea esta isometría 1, que está usada en un plano, puede tener más de 2000 planos fácilmente. Revit actualmente no está en la capacidad para manejar 2000 planos, eso no va a ocurrir, o sea, sería muy, muy complicado, te forzaría demasiado la máquina en realidad. Así que el Document Manager de Advanced Steel y Tecla en ese sentido sí hacen un trabajo excepcional porque se dedican a ello. Revit actualmente, digamos, tiene otras capacidades, ¿no? Pero cuando esté en la capacidad, valga aquí la redundancia, de manejar ese tipo de información de 2000 planos, 1500 planos, y que puedas asumir cambios, que puedas hacer una revisión 3, revisión 4, 5, 6, 7 y se te actualicen todos los planos. Hasta ahí creo que habrá llegado Advanced Steel, pero eso no lo vamos a ver en el corto plazo, quizás en el mediano plazo sí. Entonces, bueno, aquí nos dicen, para poder modelar un techo retráctil, ¿qué programa es mejor? Caramba, o sea, tendré que ver el diseño de ese techo retráctil, pero si es complejo y muy irregular, quizás iría a SAP 2000. Y luego las reacciones las exportaría hacia ETABS, donde tendría la estructura principal, o quizás termine modelándolo todo en SAP 2000, pero bueno, es cuestión de verlo. ¿Okay? Entonces, bueno, les agradecemos a todos por su cordial asistencia. Cualquier duda que tengan sobre esto, lo pueden compartir cuando les enviemos un enlace para que puedan ver este seminario web en diferido, y permanece la invitación para los próximos seminarios web que tenemos hasta el día 26 de septiembre aquí en Inesatec. Que pasen todos una feliz tarde. Hasta pronto.